Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Frente a la Prensa. Hoy haremos un análisis con nuestros destacados invitados exhaustivo y profundo sobre el fenómeno senderista. Nos acompaña el general Héctor John Caro, exdirector de la DINCOTE. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, general? Y el doctor Marcos Ibaceta, ustedes lo recuerdan, fue presidente de la Sala Nacional de Terrorismo. Ahora es un destacado abogado, que sigue siéndolo, y un analista político. Y nuestro panelista de lujo, Agustín Figueroa. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por lo de lujo. Bien, tenemos un breve informe muy bien recopilado, analizado sobre Sendero. Veámoslo antes de ir con el tema. Se inició con el episodio de Techint y en menos de un mes, Sendero Luminoso ha hecho sentir su presencia en diversos puntos del país. Apenas unos días después del secuestro, una emboscada senderista provocó la muerte a un comunero de ese tipo. Hace 2 días, una nueva emboscada contra una patrulla del ejército en Huanta volvió a traer muerte, esta vez a un suboficial quien formaba parte de las acciones antisubversivas en esta zona. Ayer se conoció la muerte de un cabo en el distrito de Ancón, como consecuencia de un ataque contra su puesto de vigilancia, según un comunicado del ejército. Y hoy, el presidente de las rondas campesinas de Bagua Grande, en Amazonas, fue asesinado junto a parte de su familia, al parecer en venganza a sus acciones en protección de la zona. Estos 2 últimos sucesos no han sido atribuidos oficialmente a Sendero Luminoso, aunque todo parece indicar que forman parte de sus acciones. Esta cronología de muerte no deja ya espacio para la duda. Sendero Luminoso, o por lo menos una facción, empieza a actuar aprovechando la situación de crisis por la que atraviesa el país. Se ha venido reclamando en los últimos tiempos corregir lo que muchos han llamado el ablandamiento del manejo de cárceles, desde donde se dice, cabecillas senderistas insisten en dar directivas a seguidores para desarrollar otra vez acciones subversivas. La respuesta ha sido que únicamente se han reducido las excesivas restricciones reclamadas por autoridades internacionales de derechos humanos. A la luz de los acontecimientos, esta restitución de sus derechos ha venido siendo aprovechada para intentar un reagrupamiento. Unido a esto, la ausencia de una política antisubversiva y la precariedad de recursos están permitiendo que el país vuelva a sufrir la presencia de quienes insisten en que a través de la agresión a mansalva pueden reclamar por los pobres. Sin ninguna duda, encontrarán caldo de cultivo en sectores del interior del país especialmente, que viene afrontando una secular exclusión, con demasiadas carencias y nulas esperanzas de ser escuchados por el Perú oficial. No obstante, siendo esto lamentablemente cierto, no lo es que logren superar la situación mediante un nuevo baño de sangre. Así es que aunque el lobo se vista de cordero, aunque ahora digan en su renovada prédica que no habrán más agresiones o muerte de inocentes, debe quedar bien claro que será siempre mejor seguir reclamando atención dentro de la legalidad que volver a escuchar el rastrillaje de fusiles o el estruendo de sus bombas. Un pequeño pero importante informe, y vamos a preguntarle al doctor Marcos Ibaceta cómo entender lo que está ocurriendo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué está ocurriendo? Bueno. ¿Es un rebrote, son rezagos, pero cómo analizar este fenómeno? Bueno, últimamente yo he notado que estamos entrando en un juego de palabras, cuando lo que tenemos que hacer es un análisis de situaciones y de métodos, ¿verdad? Lo que existe es Sendero, que nunca ha dejado de existir, simplemente que estamos viendo su activación militar, ya abiertamente midiendo la potencialidad del Estado. En la década anterior hubo una fuerte reacción del Estado, pero que tuvo que quebrar muchos parámetros y violentar muchos derechos y muchos principios para al menos tener una victoria militar, metiendo a la cárcel a todos los líderes y cuadros intermedios de Sendero. Entonces, ¿qué surge en ese momento? Una estrategia de Abimael Guzmán en torno al acuerdo de paz. El acuerdo de paz jamás significó la reinserción de Sendero o la inserción de Sendero en el marco de legalidad, renunciando a la toma del poder por la fuerza. ¿Qué significó entonces? Como él llamó, un recodo en el camino. Por lo tanto, ese recodo en el camino tenía varias vertientes. La primera, que ellos no podían dejar de lado la recomposición de sus cuadros, no podían dejar de lado su accionar político, pero tampoco podían
abandonar la lucha armada porque necesitaban bolsones, como ellos mismos señalaban, bolsones de actividad militar como factor de negociación política. Pero por otro lado, si es un recodo y no tienen cuadros suficientes y los líderes están detenidos, tenían que, dentro de una táctica en función de su estrategia final, concentrar el combate en el plano jurídico. El plano jurídico implica lo siguiente: atacar la normatividad, atacar la organización y los procesos judiciales y golpear en el frente penitenciario. Por lo tanto, no se quebraba la línea de mando, no se quebraba la organización en su cúpula, la acción política seguía desarrollándose y lamentablemente, si el Estado venció militarmente, Sendero le ganó políticamente al Estado. Y al ganarle políticamente al Estado, como más adelante vamos a ver, ahora se atreve a activar toda su organización que quedó precaria en lo militar, pero la está activando porque definitivamente debe haber reestructurado sus cuadros en lo político y también porque definitivamente es lamentable que Sendero activa todo esto cuando el Estado está débil, cuando el liderazgo es muy débil, ¿no? ¿Usted está de acuerdo, general John Caro? Yo quisiera intervenir haciendo un breve análisis muy concreto, por supuesto, desde el inicio de la lucha armada. Por favor. Abimael Guzmán comienza a luchar desde 1972 cuando le dice a su maestro Rodríguez Rivas: voy a ingresar a la clandestinidad. En 1980, ya en abril de 1980, el 19 de abril se clausura lo que se llama la primera escuela militar, donde salen 17 seguidores de Abimael Guzmán preparados militarmente. Entre ellos está pues Mesich, está Morote, Iparraguirre, la camarada Nora. Estos 17 hombres intelectuales, ellos preparados militarmente con toda la estrategia enseñada por Abimael Guzmán, lo clausuró esa escuela el día 19 de abril. Un mes después, el 18 de mayo, por primera vez se explota en las tiendas, en los locales de Chuschi, la primera incursión militar, donde se produce la explosión de las ánforas que todos sabemos. Desde entonces, Sendero Luminoso no ha sido más que una agrupación de destrucción y de muerte durante toda la década del 80. Desgraciadamente, a Sendero Luminoso no se le dio la lucha desde el comienzo, porque de alguna forma se confundió políticamente, se declaraba de que Sendero Luminoso era una agrupación de abigeos que caminaban. Luego viene el gobierno de Alan García, en donde no hubo una estrategia militar para combatir a Sendero Luminoso. Cuando Sendero Luminoso ya había crecido y de su estrategia, que era la defensiva estratégica, quería pasar a lo que llamaban el equilibrio estratégico. Ya estamos en la década del 80 y ahí ingresa la fuerza, en realidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a luchar decididamente con Sendero Luminoso. En 1990, que me tocó dirigir la DINCOTE, ya Sendero Luminoso estaba se puede decir, en el pico más alto de su destrucción, de la destrucción y muerte. Yo vengo luchando contra Sendero Luminoso desde 1983. Recuerdo que el 8 de diciembre de 1983 capturamos a Emilio Antonio Díaz Martínez en Huaraz, una de las capturas más técnicas que se realizó después de la captura de Abimael Guzmán, por supuesto, y que el principal ideólogo cayó en Huaraz desde ese entonces. O sea, la lucha también para nosotros ha sido muy larga, pero cuando llegamos nosotros ya a la década de 1980 y 1982, cae Abimael Guzmán. La caída de Abimael Guzmán produce una decisión entre sus seguidores, unos para formar lo que llamaban la línea liquidacionista de izquierda, la línea dura, y la línea de lo que ellos llamaban la línea moderada que buscaban. Esas dos vertientes de Sendero Luminoso hace que hoy día, en realidad, sea una ventaja para la lucha contra la subversión. ¿Pero qué está porque hay una ocurriendo decisión. en este momento? En este momento lo que está ocurriendo es que el grupo que se llama Proseguir,
proseguir con la lucha armada. Ese grupo es liderado ahora por Alipio, liderado por el camarada Dalton y su seguidor, que es un sanguinario, el camarada Clay. Ellos son los que están dirigiendo desde el oriente peruano toda esta lucha para proseguir. Agustín Figueroa. Yo tengo que manifestar mi asombro. ¿Por qué, Agustín? Y mi temor, ¿no? Sí. Yo creo que Sendero Luminoso es un fantasma, pero es un fantasma que nos va a derrotar. ¿Cómo es posible, y hago la crítica completa, cumpliendo mi labor periodística? Hemos visto un recuento que hace el canal. Hemos escuchado a uno de los más brillantes jueces que tiene el país, que además es jurista y es investigador. Hemos escuchado a un policía científico, ambos con tremenda experiencia en la lucha con el terrorismo. Y sin embargo están perdidos. Están perdidos porque ni el especial que ha salido, ni las palabras de estos señores, a quien le brindo personalmente mi respeto, han mencionado la palabra clave, cocaína. Sendero Luminoso no es el problema es la lucha contra la droga. Sendero Luminoso es solo un ingrediente hoy por hoy. ¿Narcoterrorismo, Agustín? La palabra puedes usarla como quieras. Vamos a verlo, si me permites, unos instantes para que los jóvenes que nos escuchan se den cuenta de lo que estamos hablando. Salvo que este programa haya sido tan especializado que solo vamos a hablar de senderos sin hablar de la droga, estamos cometiendo un grave error. ¿Qué está pasando en estos momentos? Estados Unidos, su Departamento de Estado y otras instancias norteamericanas han declarado que Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador tienen serios problemas democráticos. ¿Okay? O sea, toda esa zona, que incluyendo a Bolivia, es la zona de peligro, la zona donde puede haber una conflagración, una lucha. ¿Y cuál es el eje de todo eso? La droga. Estados Unidos tiene el más alto presupuesto de la historia universal para combatir el terrorismo y el narcotráfico ahora después del 11 de septiembre. El problema es la droga en el Perú, el problema no es Sendero. Sendero es ahora un mito. Yo puedo ir contigo y ponemos una bomba y reemplazar Sendero. No existe un Sendero que ha rebotado, porque como bien dice Marcos Ibaceta, siempre estuvo Sendero, pero ¿qué es Sendero? El Sendero corrupto que trabaja para la droga. ¿Hay acaso un conjunto de militantes senderistas ideologizados que están luchando políticamente? Yo no lo veo. ¿Cuál es tu pregunta, Agustín? Ese es tu comentario. Ese es mi comentario. Yo le preguntaría a estos dos destacados invitados qué piensan de lo que he mencionado, de que el narcotráfico es el problema principal y parte de ese problema es Sendero Luminoso. Veamos el doctor Marcos Ibaceta. Gracias. No hemos olvidado el narcotráfico, pero teníamos que ubicar quién juega con quién, ¿verdad? El narcotráfico juega para sí mismo y es un gigantesco poder que se convierte en una mafia y que se beneficia a sí mismo. Y en el mundo sabemos la cantidad de dinero que mueve, ¿verdad? Que puede inclusive poner en peligro la economía norteamericana, si es que los norteamericanos lo sacan de su territorio. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Primero hemos delineado el factor político, el factor ideológico y la actividad de alguien que quiere actuar en política para tener el poder político. Ahora tenemos que referirnos a qué medios se remite o con qué medios cuenta. El narcotráfico efectivamente es la gran fuente de financiamiento de toda actividad ilegal. Pero si se quiere, es quien define al triunfador de este combate entre el Estado y el terrorismo, o entre el terrorismo y el Estado. Y la historia nos ha enseñado lo siguiente. El narcotráfico, cuando se desarrollaba en el país, nos trajo la figura del sicariato. Todo cabecilla, acá no se llamaba jefe cártel, ¿no? Era el cabecilla. Todo narcotraficante peruano traía colombianos como su cuerpo de seguridad. Cada quien traía su cuerpo de seguridad. Los sicarios. Pero cuando surge Sendero y el MRTA, viene una guerra entre el Estado y los subversivos para ver quién es aliado del narcotráfico. Y resulta que el gran árbitro resultó el narcotráfico. El gran árbitro resultó el narcotráfico. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? El narcotráfico empieza a ser
amagado por Sendero, y Sendero controlaba esas áreas, pero cobraba cupos. Empezaba un autofinanciamiento a costa del narcotráfico. No sabemos hasta qué punto se corrompió Sendero, se pervirtió Sendero, porque el narcotráfico pervierte al que se junta con él. Pero sí sabemos cómo se pervirtió la policía y cómo se pervirtió la Fuerza Armada y cómo se pervirtió el Estado cuando se alía con el narcotráfico frente al terrorismo. Porque ¿El Poder Judicial no lo ha mencionado usted? Bueno, pues estoy hablando del Estado. Todo el mundo que se relaciona con el narcotráfico termina pervirtiéndose, ¿verdad? Cierto. Entonces, ahí es y el periodismo tema. También. El Estado. Hay periodistas que están involucrados. Es que donde hay demasiado dinero, surge más ambición y el ser humano es insaciable. Pero mire cómo el tema de confrontación política nos lleva al otro problema del narcotráfico. Y está ligado narcotráfico, terrorismo. El ejemplo más claro es Colombia, ¿verdad? El ejemplo más claro es Colombia. Narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. Y si seguimos, tendríamos que investigar en el Perú de todas las industrias, de todo comercio, porque el lavado de activos es algo muy lucrativo, pero precisamente Sendero ahora está evidentemente aliado con el narcotráfico. Antes lo negaba. Su ubicación de mayor fuerza, ¿dónde ha sido? ¿Dónde nunca ha salido? Del norte de Ayacucho, por Huanta, hacia la mar, Vizcatán, por ahí están. De allí es fácil trasladarse al Ene, al Perené y amagar sobre Satipo, Chanchamayo. Pero también por el triangulito que forma el río Apurímac con el Pampas, pueden desplazarse hacia Quillabamba, la Convención, y hacia Andahuaylas, y de Andahuaylas por Uripa, ir a Vilcashuamán. Es decir, tienen un movimiento extraordinariamente dinámico en zona cocalera. Y el mayor movimiento cocalero de este último año ha sido precisamente el Valle del Apurímac. Y lo que nos llamó la atención es que, conociéndolo todo y sabiendo que el gasoducto iba a pasar por esa zona que siempre ha sido bastión de Sendero, jamás no se tomó ninguna medida de seguridad. Entonces el tema se vuelve complejo, ¿verdad? Con eso voy a dejar ahí. Usted comentaba la pregunta de Agustín y aseveraba el general John Caro. ¿Por qué? El narcotráfico viene a ser el gran apoyo logístico para que funcione Sendero Luminoso, eso es indudable. Sendero Luminoso ha aprendido rápidamente de lo que ha ocurrido con las FARC en Colombia. Colombia funciona precisamente a través del narcotráfico. Los más grandes cárteles están en manos de los militares, de los pseudomilitares de la FARC. Era lógico que en el Perú tenía que copiarse ese mismo sistema. Yo pienso que no hay una unión entre la FARC y el terrorismo en el Perú, pero sí hay un asesoramiento seguramente de la FARC hacia Sendero Luminoso de cómo tiene que controlar, cómo tiene que administrar estos ingresos muy significativos que en realidad estos ingresos va a ganar la guerra. Estos ingresos de la coca va a ganar la guerra, como piensan los terroristas. Y lógicamente ese gran incentivo que tienen ellos de disponer mucho dinero hace que estén metidos en la selva. Porque no dudamos de que dentro de 1, de 2, de 3, de 5 años, si ellos abandonan Sendero Luminoso, abandonarán con mucho dinero en los bolsillos. Vamos a ir a un breve paréntesis, retornamos con este interesante tema. Bien, Agustín Figueroa pide así, rápidamente la palabra. Adelante, señor Figueroa. Muchas gracias, Rosa. Su pregunta. Antes de mi pregunta voy a hacer un breve comentario. análisis. Me agrada mucho que estos brillantes invitados hayan referido al tema del narcotráfico. Pero hay una parte de lo que yo quiero plantear que es tan importante como la primera. Yo digo que este llamado rebrote de Sendero Luminoso es un inmenso psicosocial. ¿Rebrote o rezago? Rezago, rebrote, lo que tú quieras, ¿no? Y sobre todo la palabra rebrote, es parte de un psicosocial para dar la impresión que nos estamos enfrentando a un monstruo. No, ahí está el monstruo. El monstruo es el narcotráfico, no es Sendero Luminoso. Y hay una cosa que es muy interesante. En los últimos 2 años, cuando salí de la televisión o tenía oportunidad de escribir, yo decía, señores, sigue creciendo y se sigue incrementando la cocaína. Y salían todos los ministros del Interior y todos los que dirigían los áreas de la coca a decir, se hemos reducido hectáreas. Claro, reducías las hectáreas de 200 a 100, eran 100 tecnificadas y producías más cocaína. Yo digo ahora, y reto a los señores a que me desmientan, y si lo hacen con pruebas, bendito sea,
de que hay un crecimiento del sembrío de la cocaína. Y cada vez que se incrementa el sembrío de la cocaína y de la marihuana, surge el psicosocial de Sendero Luminoso. Y esto no solamente es un problema peruano, esto es un problema regional, estos son psicosociales regionales. Lógicamente, tenemos que estar en guardia, tenemos que estar alertas. Y lo primero que tenemos que hacer, si me permites una palabra más para estar en guardia, es no ser tan tetudos. ¿Cómo es posible que se diga que Abimael Guzmán maneja desde la cárcel a Sendero Luminoso? ¿Qué pasa con el comandante general de la Marina? ¿Qué pasa con el jefe? ¿Qué pasa con el presidente de la Corte Suprema? ¿Qué pasa con el ministro del Interior? ¿Qué pasa con el ministro de Justicia? Que somos unos bellacos. Pero tú has formulado un reto a nuestros Sí, pero invitados. lo que te quiero decir es que... Vamos a escuchar su respuesta. Lo que te quiero decir es que si hay un rebrote o rezago o lo que fuere y hay un peligro militar de Sendero, ¿cómo es posible que todo este Estado se haya quedado cocalizado y permitan que esto suceda? ¿Qué está sucediendo en este país? ¿Qué chiste es este? A ver, doctor Marcos Ibaceta. Bueno, recordemos lo que pasó en el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde. Se pensaba lo mismo, que era un pequeño grupito y nada más, ¿no? Y que de repente lo podríamos llamar un elemento, actividad psicosocial, para asustarnos y qué sé yo, y que el narcotráfico es el punto central. Allí vamos a discrepar un poco, no en los matices, en los matices. Sendero existe. Que se alíe con el narcotráfico es otra cosa. Y que el narcotráfico le sirva de apoyo logístico también lo es. Pero el sembrío de coca es un problema no político y no necesariamente ilegal. Es un tema socioeconómico, porque tenemos campesinos que se mueren de hambre, a quienes el programa de sustitución de cultivos no les ha beneficiado absolutamente en nada y no sabemos dónde se ha ido ese dinero que ha venido del extranjero porque se mueren de hambre. Entonces siguen sembrando coca. El problema es, si siguen sembrando coca, es porque tienen compradores. Claro. Y los compradores, en gran mayoría, transforman la coca en cocaína. Muy bien, ¿quiénes protegen esa actividad? Bueno, en una alianza de Sendero con el narcotráfico tendríamos ahí una respuesta. Pero no podemos decir que hay que luchar contra los sembríos de coca, porque va a haber un estallido social. Porque si seguimos eliminando los sembríos de coca sin darle a nuestra gente alternativas económicas para desarrollo social, evidentemente que Sendero tendría un caldo de cultivo mayor. Entonces aquí hay que analizar bien las cosas para dar respuestas políticas y eventualmente militares, ¿no? ¿Qué opina, general, frente al reto de Agustín Figueroa? Yo pienso que hay una declaración, en términos de definición y declaraciones, aquí hay dos versiones. Una que es la declaración política siempre benévola, siempre hablando de rezagos, tratando de minimizar el asunto, tratando de que los gobernados no se alarmen. Y entonces las frases salen como, por ejemplo, sí, un rezago que hubo y que las Fuerzas Armadas están luchando. Pero señores, no puede ser rezago cuando hace 2 días nomás han atacado nuevamente 71 hombres cautivos, otros muertos. El día de hoy el periódico publica también en Cajamarca 2 muertos más, que no se sabe si es Sendero Luminoso. Yo creo que aquí se debe aprender la lección, y de una vez aprendida la lección se debe decir las cosas claras. Nuestras declaraciones para mí son declaraciones técnicas, son declaraciones que no serán puntuales, porque estamos hablando después de 2, de 3, de 5 días, pero son declaraciones en donde el pueblo debe comprender de que nosotros estamos todavía bajo la amenaza de Sendero Luminoso. No amenazará a la política, al desarrollo de la política de gobierno, pero sí está destruyendo, sí está causando muertes, y eso es lo que nosotros debemos frenar. Sendero Luminoso sabe que nuestras Fuerzas Armadas no solamente que están desequipadas, sino que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está en este momento desmoralizada. ¿Cómo no va a estar desmoralizada si la Comisión de la Verdad, si mucha gente cree que los 27.000 muertos que se han dado, ahora dice que son 60, es por culpa de las Fuerzas Armadas? Y hasta ahora no se ha encontrado dentro de estas fosas comunes, dentro de estas fosas, un solo terrorista muerto. Entonces quiere decir de que los malos de hoy son la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Yo preguntaría,
ellos limpiarían sus armas y caminarían al frente a luchar contra Sendero Luminoso, porque ahí va a haber muertes, para que después él y sus hijos y su familia de alguna forma estén cuestionados. Yo pienso que no. Yo creo que se debe decir la verdad. Sendero Luminoso es la lacra, es el enemigo del desarrollo del Perú. Y a ese enemigo hay que combatirlo. Y a ese enemigo no se combate con discursos. A ese enemigo no se combate sacando un pañuelo blanco tampoco. A ese enemigo se combate en el área política, en el área social, en el área económica. Y nosotros no tenemos un plan integral. No es cuestión de preparar solamente a las Fuerzas Armadas, sino, como dice el doctor Ibaceta, tenemos que a esos campesinos cocaleros llegar a ese lugar y tener presencia del Estado, presencia militar, presencia social, presencia económica, para darles a esa gente que no se mueran de hambre. El camarada Nelson se convierte en un líder, lógicamente, porque está liderando a los cocaleros que tienen problemas económicos. Si nosotros vamos a mirar con indiferencia a nuestros hermanos que más lo necesitan, ahí es donde va a surgir Sendero Luminoso. Entonces, es íntegro el esfuerzo que debe hacer el Estado y ver con mucha seriedad de que nuestra seguridad está siendo mellada últimamente. Y si nuestra seguridad está siendo mellada, no va a haber definitivamente el desarrollo. Porque yo quiero tomarme unos segundos más para decir, si no hay seguridad definitivamente, no hay confianza en el país. Y si no hay confianza, no hay inversiones. Y si no hay inversiones, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, existe la pobreza. Entonces, tomemos en serio a la seguridad como un factor preponderante y decidido que al par del desarrollo tiene que darse una atención especial, decidida por el gobierno. Hoy día, desgraciadamente, vivimos en una crisis política, definitivamente. Esto lo sabe Sendero Luminoso, por eso lo está atacando. En estos días nos está atacando. No solamente crisis política, estamos frente a una crisis económica. No solamente económica, estamos frente a una crisis social. Acaba de solucionarse el problema con los maestros. Entonces, estamos viviendo en una crisis generalizada y este es el caldo de cultivo que alienta y que surge, emerge Sendero Luminoso, y llamemos por su nombre. No son pequeños rebrotes, señores del gobierno. Sendero Luminoso está vivito y coleando y está atacando. Llamemos recomposición, llamemos rebrote, llamemos como es realmente, porque cada vez que un hermano nuestro se muere, como no es de nuestra familia, no nos duele a nosotros. ¿Nunca fue extinguido Sendero? Sendero Luminoso no fue extinguido. Lo que fue, ellos perdieron la guerra, pero no fue terminada esa guerra. Entonces hay que terminar la guerra. Y esta guerra no es la guerra armada, esta es una guerra ideológica, es una guerra social, esta es una guerra política. Imagínense, con haber derogado las leyes, no se está avanzando en la lucha contra la subversión. Se han derogado muchas leyes que, por ejemplo, la ley esta ley que se dieron en la época de Fujimori, se derogaron todas alegremente, pero no hubo una que las reemplazó. Por ejemplo, la ley de los informantes, de los jueces sin rostro. Es cierto que si eso no era aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero de alguna forma debió reemplazarse con otras normas jurídicas que combata realmente a esta lacra que es Sendero Luminoso. ¿Qué dice Agustín Figueroa? Bueno, ya la cosa se está poniendo interesante. En primer lugar, yo quiero rechazar algunas falacias que se han... ¿Falacias? Falacias. De tajante. Hay falacias informales que son lógicas. Por ejemplo, el doctor Ibaceta ha dicho de que no vayamos a caer en el mismo problema de que los abigeos eran guerrilleros. Yo no estoy planteando una política tan absurda como esa. Pero quisiera comenzar diciendo dos cosas. Mi adhesión a la situación, a los policías y militares que están muriendo en esta lucha. Y es cierto que están desmoralizados, y es cierto que no tienen para comer, es cierto, como es cierto que se está abandonando al Poder Judicial y se le está quitando la seguridad para darse a tanta gente de amigos del gobierno. Por favor, que se cuide bien a los jueces y que se alimente y se le dé buenos pertrechos a la policía y al ejército. Eso no tiene nada que ver con mi planteamiento. Yo digo que así como yo no creo que los abigeos sean los guerrilleros, como dijo en una oportunidad Belaunde, ni que estoy tratando de minimizar, yo digo que el general está tratando de maximizar, yo digo que Sendero Luminoso no es un peligro militar para el Estado, yo digo que eso es parte de un inmenso psicosocial y que el problema es el narcotráfico con sus ámbitos político,
económico. Y ambos, estos dos distinguidos invitados, han mencionado la palabra política. Pues vamos a hablar brevemente de política. Sendero Luminoso es un movimiento marxista-leninista maoísta delirante. El siguiente adjetivo es delirante, la cuarta espada, que trata de ir desde el campo a la ciudad para tomar el poder por las armas y implantar la dictadura del proletariado. Para eso hay que tener conciencia política, hay que estar concientizado. ¿Hay senderistas concientizados para esa lucha? No hay. Si hay un peligro marxista-leninista será pues Pucallacta, será bandera roja. Esos sí están en las universidades, esos sí están en los sindicatos, esos sí tienen cuadros. Esos sí podrían, no sé si lo siguen creyendo, no lo estoy acusando, podrían estar convencidos que hay que llegar a la lucha armada para derrocar al gobierno. Pero Sendero Luminoso es una payasada ideológica, por favor. A ver, Sendero Luminoso, general... si me permiten brevemente, es una payasada ideológica. Es un estamento del narcotráfico, ha perdido su fuerza ideológica, y si hay algún peligro, será el peligro de cientos de miles de maestros marxistizados y empobrecidos que les enseñan a los alumnos la lucha de clases. Por favor, Sendero Luminoso es un cuento, hoy por hoy. ¿Qué dice el general John Caro? Bueno, Han antes dicho que maximiza el fenómeno senderista. Quiero ser lo más realista posible. Bueno, no consideremos a Sendero Luminoso al hombre que va a colocar la dinamita, no es el hombre que está al militante, no es el hombre que está en la selva enmarañada, ni en la sierra frígida. Sendero Luminoso también tiene sus cerebros pensantes, es un grupo de intelectuales que no sabemos dónde está ubicado, y desde ese cerebro intelectual, desde ahí irradia la figura de lo que se haría en pro de la lucha armada para esa gente. O sea que no veamos a Sendero Luminoso como un grupo, una huestes ¿Usted totalmente cree que pueda ignorante. ser dirigido por Abimael Guzmán desde la base naval? Yo no tengo al respecto, ni criticar al respecto esta declaración de Benedicto Jiménez, porque yo no conozco esta situación. Si él lo ha dicho, debe tener algún fundamento, debe tener alguna información. Ellos están en actividad y ellos sacan informaciones muy frescas de del servicio de inteligencia, y no olvidemos que la DINCOTE tiene un servicio de inteligencia muy puntual y muy eficaz. Quiero terminar este pensamiento cuando digo de que Sendero Luminoso no solamente es un grupo de gente que militan en el campo y que hacen destrucción. Los cerebros intelectuales siempre están ocultos, y ellos son los que analizan la realidad política, por ejemplo, de estos momentos, qué cosa está ocurriendo, y ellos son los que dicen, este es el momento para atacar. Porque no olvidemos esa declaración que decía Lenin, cuando los de arriba ya no pueden gobernar a los de abajo, y cuando los de abajo no pueden seguir soportando las arbitrariedades de los de arriba, ese es el momento para entrar a la lucha armada. Y ese es el momento en donde, por eso es que se ve a Sendero Luminoso en estas manifestaciones, en las revueltas callejeras, provocando la alteración, el desorden permanentemente. Para eso están preparados, eso es Sendero Luminoso. Y los que están alterando el orden aquí no son los mismos que están en la selva. O sea, hay compartimentaje de Sendero Luminoso. Unos los que ponen la bomba, otros los que defienden, otros los que atacan, otros son los que agarran las armas, y otros son los que planifican, y otros son los cerebros que están en algún sitio. Desde ahí está irradiando su inteligencia para que lo que haga Sendero Luminoso o deja de hacerlo, eso es el resultado de una gran planificación. ¿No maximiza usted entonces? No, definitivamente, trato de ser lo más realista. Si yo quisiera dar una respuesta, adelante, estableciendo cuál era la organización y el método de Sendero. Estoy de acuerdo que Sendero jamás ha sido una organización masificada, ¿verdad?, ideológicamente. Sendero tenía una fuerza principal y una fuerza local y una fuerza de base. ¿Cómo interactuaba? Pero perdón, la Comisión de la Verdad habla de un partido político. De eso voy a tocar, pero yo estoy queriendo que se entienda la posición de él. Entonces, ¿cómo actuaba en el campo bajo la tesis que la guerra venía del campo a la ciudad? Primero, descubre que el Estado peruano, el territorio peruano, es un gran vacío de poder estatal y es macrocefálico por la concentración en las ciudades, ¿no? Tenemos grandes ciudades o pueblones en algunos casos, pero el interior del país está vacío.
Y como no habíamos superado la segunda revolución industrial con la electricidad, bueno, el objetivo era tumbarse la electricidad, las torres de electricidad, y con eso se paralizaban las máquinas, ¿no? Porque nosotros no teníamos mayor tecnología. La economía se derrumbaba y la seguridad jurídica también. Pero la fuerza principal no era un grupo de 200 personas que se movilizaban por todo el Perú, amagando y atacando. Eran grupos de no más de 20 o 25 personas que salían casi siempre de las ciudades y lamentablemente donde habían centros educativos, profesores, de allí salían, de estas ciudades, y tenían sus rutas ya conocidas por el campo, pero al ir al campo y movilizarse tanto, sometían a las poblaciones y reclutaban jóvenes de esas poblaciones o mayores de esas poblaciones. Y estos nunca han sido senderistas, nunca. Los campesinos nunca han sido senderistas, pero sí iban como 200 a quienes enseñaban a preparar latas como granadas con anfo, porque si no obedecían, morían sus padres, morían sus hijos o morían ellos en juicios populares. Por lo tanto, el Estado dejó a las poblaciones a merced de Sendero. Entonces Sendero nombraba a sus comisarios políticos, sus comisarios militares, sus comisarios de seguridad, sus comisarios de producción, pero por terror, por miedo. Entonces allí aparentemente teníamos una movilización de miles y millones de personas, lo cual no era cierto. Bastaba coger a la columna principal, que son no más de 10, 15 o 20, 25 que se mueven sometiendo por la fuerza, y ahora vemos que no están tratando de someter por el terror. Han cambiado su accionar, ¿no? Ahora dan charlas, pero igual van a lo violento. Así se comienza, así se comienza, porque si no se legitiman socialmente, no tendrían al menos un mínimo de tolerancia en la sociedad. Y lo curioso y lo más peligroso es que el Estado, así como descuidó el tema del arrepentimiento y los arrepentidos y los agredió, no obstante que gracias a ellos gana la guerra, también gracias a los ronderos gana la guerra, pero después los deja, los abandona a su suerte, ¿no? Y ahora vamos a tener que pagar consecuencias si no retomamos lo aprendido en el curso de la historia. Vamos a ir a un breve paréntesis y después me aclara lo de partido político, ¿sí? ¿Usted lo considera partido político? Yo no considero partido político. ¿A Sendero? A Sendero. Es una organización con afanes políticos, sí. Es otra cosa. Sí. Vamos a una pausa, volvemos. Bien, vamos a preguntarle al doctor Marcos Ibaceta por aquellas personas que han salido en libertad. Muchísimos que eran calificados como terroristas están ahora libres. Y tampoco existe ya la apología del terrorismo como delito. ¿Qué significa esto para lo que estamos viviendo hoy en día, doctor Ibaceta? Bueno, yo dije que con la detención de los líderes y de Abimael, el objetivo de su lucha era el marco jurídico antiterrorista, la actividad judicial y su situación penitenciaria. En el tema judicial, evidentemente que con los decretos legislativos 25475 y 25659, uno de terrorismo genérico, cuyo juzgamiento correspondía al fuero común con tribunales sin rostro, y el otro delito de traición a la patria, que es por el cual se sometía a civiles al fuero militar. Los plazos eran muy cortos, y además se restringían o se lesionaban una serie de principios. No se podía acopiar suficientes medios probatorios y la investigación estaba policializada. Quiere decir que si la Constitución señalaba que el Ministerio Público dirigía la investigación, mediante estas leyes, estos decretos leyes, la policía conducía la investigación y llamaba al fiscal. Entonces, ¿qué hace Sendero frente a esto? Denuncia ante la Comisión Interamericana, ¿no? Pero no sé si de Sendero, pero hay dos casos paradigmáticos. El caso de la señora Loaiza Tamayo, que llega a la Corte Interamericana, y el caso de los ciudadanos chilenos, Castillo Petruzzi y otros. En esos dos casos, la Corte Interamericana, ya como órgano jurisdiccional,
y por lo tanto sus fallos vinculan, obligan al Estado peruano, dice lo siguiente: que ambas normas no son compatibles con la Convención Interamericana, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dicho que una de ellas sí, interpretándola, pero el fallo de la Corte dice que ambas normas no son compatibles. Y eso ya nos trae en peligro. Pero agrega algo: dice, no se cumple el principio de legalidad entonces, y los medios de prueba no tienen validez. Ningún medio de prueba tiene validez, porque agrega en el caso de la señora Loaiza Tamayo que en esa época era común violentarse todos los derechos fundamentales en la investigación, y si bien la policía invitaba al fiscal, el fiscal no tenía control sobre los interrogadores, y finalmente los abogados, cuando iban a las dependencias policiales, estaban intimidados. Este es el argumento del fallo. Entonces, cuando se produce el segundo juzgamiento del caso Berenzo, tenemos nuevamente la denuncia de que las pruebas no tienen validez. Y eso está pendiente. Entonces, el fallo del Tribunal Constitucional, ahora último, dice que los medios de prueba son válidos si han sido obtenidos lícitamente. Eso habría que interpretarlo. En ese combate de Sendero, y ante la evidencia de que habían excesos, surge la Comisión Ad Hoc de Indultos, ¿verdad? Y la Comisión Ad Hoc de Indultos era un híbrido no constitucional, porque esa tarea de revisión de procesos le debió corresponder a la Corte Suprema, porque finalmente vía el indulto se había revisado la cosa juzgada. Establece una jurisprudencia y dice: declaraciones de arrepentidos no sirven. Y las actas de hallazgo, aun cuando se encontraran dinamita y otras cosas, había que ponerlas en tela de juicio. Entonces, los que se han ido con indulto o sin indulto, o por insuficiencia probatoria, simplemente se han ido porque el proceso no ha sido eficaz. Ahora se han anulado todos. Nunca se sabrá si fueron o no fueron senderistas. La presunción de inocencia les favorece. Hay que considerarlos inocentes del delito. La cuestión es: la fuerza policial, la fuerza armada, el Estado, tiene un servicio de inteligencia, un servicio de seguridad especializado, potenciado. Y yo lo que he visto, cuando estaba en la sala de terrorismo, he ido a visitar a la DINCOTE, he visto desarmado todo, hasta su sistema informático. Cuando nosotros le queríamos entregar copia de las sentencias que dictábamos para que cierren su circuito investigatorio, decían: ¿a dónde lo almacenamos si ya no tenemos absolutamente nada? Es decir, estamos desarticulados de nuevo, ¿no? Vamos con Agustín Figueroa. Yo quisiera, estando por terminar el programa, hacer algunas aclaraciones para que no queden dudas, sobre todo en los jóvenes que nos escuchan. Pido, exijo, que a pesar de la crisis en que vive el país, se refuerce al sistema judicial, que es el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía, y ahora, igualmente a las Fuerzas Armadas. No estoy pidiendo un derrotismo, que nos crucemos de brazos, pero no intentemos militarizar al gobierno, arrinconarlo. Yo digo que hay alarmismo en las palabras del general, y digo que hay alarmismo en las palabras de Benedicto Jiménez. Benedicto Jiménez, les cuento una anécdota brevemente, en la Universidad de Lima, donde yo dictaba un taller de periodismo, investigamos sus 2 libros. Y en sus 2 libros, este hombre tan valioso que ha hecho tan buenas cosas para el país, no mencionaba, por ejemplo, el asunto de Tarata ni el asunto del Canal 2. Entonces yo decía: ¿qué analista es este? Puede ser muy buen policía, pero ser analista es otra cosa. Primer lugar. Segundo lugar, si hay una persona inteligente en la izquierda, marxista, leninista, maoísta, es Alberto Moreno, que ya está en la legalidad con Patria Roja. ¿Dónde están esos intelectuales, esos ideólogos? Desde mi punto de vista, y espero no equivocarme, Sendero Luminoso no es un peligro ideológico para el país, ni es un peligro militar para el país. Si eliminamos el monstruo del narcotráfico, Sendero no significará nada. Pero eso no significa que nos crucemos de brazos, ni lo estoy planteando, de ninguna manera. Lo que quiero decir finalmente es que no caigamos en estos momentos tan difíciles para el Perú, de hacer crecer al monstruo de Sendero Luminoso, que no es tal, desde mi punto de vista. Y además, como es obvio, mi querida Roxana, tú y yo tenemos fuentes. Yo he conversado con fuentes militares antes de venir acá. Yo no soy un alarmista, ni soy un grito. Me he dicho: Agustín, no hay peligro militar. Sendero Luminoso no tiene ninguna posibilidad actual
de actuar como la FARC. No tiene ninguna posibilidad. Y yo he hablado, y además yo también soy un analista, con ideólogos y me dicen, no, la fuerza ideológica de Sendero terminó con Abigail Guzmán, el mito desapareció. Otros plantearán la lucha armada, pero Sendero Luminoso es ahora solamente un anexo del narcotráfico y será entonces un terrorismo delincuencial para proteger, para crear cortinas de humo y para prestarse también a determinadas mafias que en determinados momentos hacen surgir el problema de Sendero Luminoso para acosar al gobierno y militarizar al Estado. Bien, muchas gracias, Agustín. Ha llamado la doctora Loaiza, ¿verdad? Quiere que usted aclare este punto. No. Ella llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana le dio la razón, ¿verdad? Porque precisamente decían que en su proceso no había mayores elementos de juicio para ser incriminada. Pero lo que yo estoy tomando del caso, no estoy hablando de la señora Loaiza, estoy tomando del caso, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana que se va a trasladar a los otros casos que estamos viendo. Si esa es la aclaración, lo dejo ahí, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Gracias, Agustín, tus últimas palabras en este programa. No, te agradezco mucho la invitación y le agradezco la presencia de tan distinguidos invitados. Al final hemos coincidido en el narcotráfico y tenemos distintas versiones, sobre todo con el general. Yo creo que él, con toda honradez y con todo profesionalismo, piensa una cosa, yo pienso la contraria, y tengo mucha gente, también especialista, que está de acuerdo con mi tesis. Muchísimas gracias, a ti las gracias por invitarme. Gracias a nuestros destacados invitados, el general Héctor Yoncaro, gracias, y el doctor Marcos Ibaceta. Gracias. Con nosotros será hasta el próximo sábado en Frente a la Prensa. Buenos días. Nosotros aquí en Confirmado. En otros temas, el general en retiro, Daniel Zamora Ceballos, afirmó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación estaría dando mucho espacio al senderismo. El ex asesor del Ministerio de Defensa cierto, no lo es que logren superar la situación mediante un nuevo baño de sangre. Así es que aunque el lobo se vista de cordero, aunque ahora digan en su renovada prédica que no habrán más agresiones o muerte de inocentes, debe quedar bien claro que será siempre mejor seguir reclamando atención dentro de la legalidad que volver a escuchar el rastrillaje de fusiles o el estruendo de sus bombas. Un pequeño pero importante informe y vamos a preguntarle al doctor Marcos Ibaceta cómo entender lo que está ocurriendo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué está ocurriendo? Bueno. ¿Es un rebrote, son rezagos, pero cómo analizar este fenómeno? Bueno, últimamente yo he notado que estamos entrando en un juego de palabras, cuando lo que tenemos que hacer es un análisis de situaciones y de métodos, ¿verdad? Lo que existe es Sendero, que nunca ha dejado de existir, simplemente que estamos viendo su activación militar, ya abiertamente midiendo la potencialidad del Estado. En la década anterior hubo una fuerte reacción del Estado, pero que tuvo... Un informe muy bien recopilado, analizado sobre Sendero. Veámoslo antes de ir con el tema. Se inició con el episodio de Techint y en menos de un mes, Sendero Luminoso ha hecho sentir su presencia en diversos puntos del país. Apenas unos días después del secuestro, una emboscada senderista provocó la muerte a un comunero de ese tipo. Hace 2 días, una nueva emboscada contra una patrulla del ejército en Guanta volvió a traer muerte, esta vez a un suboficial quien formaba parte de las acciones antisubversivas en esta zona. Ayer se conoció la muerte de un cabo en el distrito de Ancón, como consecuencia de un ataque contra su puesto de vigilancia, según un comunicado del ejército. Y hoy, el presidente de las rondas campesinas de Bagua Grande, en Amazonas, fue asesinado junto a parte de su familia, al parecer en venganza a sus acciones en protección de la zona. Estos 2 últimos sucesos no han sido atribuidos oficialmente a Sendero Luminoso, aunque todo parece indicar que forman parte de sus acciones. Esta cronología de muerte no deja
Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Frente a la Prensa. Hoy haremos un análisis con nuestros destacados invitados exhaustivo y profundo sobre el fenómeno senderista. Nos acompaña el general Héctor John Caro, exdirector de la DINCOTE. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, general? Y el doctor Marcos Ibaceta, ustedes lo recuerdan, fue presidente de la Sala Nacional de Terrorismo. Ahora es un destacado abogado, que sigue siéndolo, y un analista político. Y nuestro panelista de lujo, Agustín Figueroa. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por lo de lujo. Bien, tenemos un Ya espacio para la duda. Sendero Luminoso, o por lo menos una facción, empieza a actuar aprovechando la situación de crisis por la que atraviesa el país. Se ha venido reclamando en los últimos tiempos corregir lo que muchos han llamado el ablandamiento del manejo de cárceles, desde donde se dice, cabecillas senderistas insisten en dar directivas a seguidores para desarrollar otra vez acciones subversivas. La respuesta ha sido que únicamente se han reducido las excesivas restricciones reclamadas por autoridades internacionales de derechos humanos. A la luz de los acontecimientos, esta restitución de sus derechos ha venido siendo aprovechada para intentar un reagrupamiento. Unido a esto, la ausencia de una política antisubversiva y la precariedad de recursos están permitiendo que el país vuelva a sufrir la presencia de quienes insisten en que a través de la agresión a mansalva pueden reclamar por los pobres. Sin ninguna duda, encontrarán caldo de cultivo en sectores del interior del país especialmente, que viene afrontando una secular exclusión, con demasiadas carencias y nulas esperanzas de ser escuchados por el Perú oficial. No obstante, siendo esto lamentable... Hay que quebrar muchos parámetros y violentar muchos derechos y muchos principios para al menos tener una victoria militar, metiendo a la cárcel a todos los líderes y cuadros intermedios de Sendero. Entonces, ¿qué surge en ese momento? Una estrategia de Abimael Guzmán en torno al acuerdo de paz. El acuerdo de paz jamás significó la reinserción de Sendero o la inserción de Sendero en el marco de legalidad, renunciando a la toma del poder por la fuerza. ¿Qué significó entonces? Como él llamó, un recodo en el camino. Por lo tanto, ese recodo en el camino tenía varias vertientes. La primera, que ellos no podían dejar de lado la recomposición de sus cuadros, no podían dejar de lado su accionar político, pero tampoco podían abandonar la lucha armada porque necesitaban bolsones, como ellos mismos señalaban, bolsones de actividad militar como